¿Qué tal? Reciban un abrazo fraterno, amigos y compañeros del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia y Ciudadanía en general. Les habla el maestro Abraham Salazar, director de Asuntos Jurídicos del Comité Estatal Michoacán. A mi lado, el presidente del comité, el licenciado Oscar Lemus de la Torre. Y pues bueno, nuestra intención en este video es dar una breve opinión acerca de los hechos históricos que se han venido dando con los elementos de la Policía Federal a últimos días. Este video lo hacemos el día 8 de julio del 2019 para contextualizar un poco lo que está sucediendo y de qué hechos estamos hablando. Licenciado. Muchas gracias, maestro. Primeramente, desde un punto de vista muy positivo en el derecho, hay que hacer la diferenciación y la puntualización muy clara. Todos los elementos policiales del país, llámese federales, estatales o municipales, no son trabajadores. Jurídicamente hablando, de acuerdo a la Constitución, a la exclusión que se hace en el apartado B, fracción 13 del artículo 123 constitucional, excluye de esta calidad a todos los policías del país, incluyendo desde luego a los compañeros de la Policía Federal. Entonces, partiendo de esa premisa, no pueden utilizar en su favor la ley federal del trabajo ni la ley de servicios públicos a servicio del Estado, toda vez que el Estado mexicano tomó la decisión soberana, porque así lo explica la jurisprudencia temática respectiva, de excluirlos de esta relación laboral con la, podría decir, justificación de que se hizo una ponderación entre el derecho humano violado, es decir, la exclusión de esta estabilidad en el empleo, con el derecho humano de toda la población a tener policías confiables, acreditables, capacitadas y profesionales. Entonces, a más de 11 años de creado la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no vemos materializado dicha transformación. En la práctica jurisdiccional, en la experiencia, en la defensa que hemos llevado dentro de Michoacán, concretamente de policías estatales y de diversos municipios de la entidad, encontramos que muchas de las veces, en su gran mayoría, el procedimiento está viciado de forma. No se hacen procedimientos sancionador, no se respetan derechos humanos, garantía de audiencia plena, no se respeta el derecho humano a la legalidad, debida fundamentación y motivación desde el acuerdo de inicio, cuando hay acuerdo de inicio de procedimiento sancionador. Pocas palabras, la autoridad muchas veces abusa de esta herramienta constitucional que le otorga, valga la redundancia, la Constitución, de poder sustraer, separar, remover, cesar o despedir, o sea, cual sea la denominación que se le dé al momento del acto, que tenga como consecuencia jurídica la de dejar sin trabajo, vaya, a un miembro de una institución policíaca. El Estado solamente está obligado a indemnizar y pagar las demás prestaciones a que tenga derecho el elemento en cuestión en el momento de su despido. Esto nos ha traído como consecuencia un déficit policíaco a nivel nacional. Y en el caso concreto de Michoacán tenemos un déficit policíaco porque el proceso de reclutamiento, selección, evaluación, capacitación, armar y equipar un elemento de seguridad pública para poderlo enviar a condiciones óptimas a ejercer su función es muy tardado. En promedio hemos estimado que duran alrededor de entre 8 a 12 meses este proceso de creación de un elemento de seguridad pública. En el caso concreto de Michoacán, en Policía Federal creemos que es un poquito más tardado todavía este proceso, como para que la autoridad tenga a mal abusar de sus facultades legales y estar corriendo elementos, ocasionándole un daño inmediato al Estado, al erario, y un daño posterior a las familias de los elementos y a los mismos elementos que son boletinados y de alguna manera los mantienen en un régimen, en un estado de zozobra. Son un sector vulnerable que no tienen derechos a la estabilidad del empleo ni a la inmutabilidad de las condiciones en el empleo, de lo que vamos a hablar precisamente del tema de la Policía Federal. Bueno, en el aspecto positivo
es realmente esta cuestión de no tener derechos en la estabilidad y mutabilidad de sus condiciones no laborales, insistimos, no tienen ningún aspecto laboral inmerso en la relación con el Estado. Este patrón sui generis nunca se ha hecho cargo de esa condición patronal y pues bueno, tenemos ese conflicto. Al respecto me gustaría decir, como reiteradamente lo he dicho en otras ocasiones en diversos foros, que tendríamos que ver el aspecto histórico y deontológico de la situación y de ahí partir para un posible accionar, ya sea en sede nacional o en sede internacional, al respecto de los movimientos que el Estado mexicano ha hecho con las policías a nivel nacional. ¿Qué es lo que quiero decir? El Estado mexicano ha violado sistemáticamente derechos humanos laborales a partir de los condicionamientos que ha creado legislativamente para mantener a los cuerpos policiales según sus criterios de razonabilidad a raya, ¿no? Para manejar de manera correcta a estos elementos. ¿Qué quiero decir entonces con todo esto? Deontológicamente, lo que podríamos decir es que el derecho positivo está encontrando un conflicto con la materialidad de las cosas. No por ponerle otro nombre a la relación laboral que lleva con el elemento, por ponerle relación administrativa, está mutándola en ello. Es una relación laboral que no ha querido reconocer el Estado mexicano. Al respecto de lo que ha sucedido últimamente, estos hechos históricos con los elementos que han parado sus funciones, ya sea los que están francos o los que se encuentran en funciones, es un conflicto porque se han llevado las armas de cargo, porque se han llevado vehículos oficiales y porque se están tomando represalias por lo que se está viendo en contra de ellos, ¿no? Ya empiezan a salir en redes los oficios en donde se están pidiendo nombres, donde se están pidiendo acciones, etc. Entonces, creo que deberíamos observar realmente lo que sucede. No les están corriendo positivamente, no los están corriendo. Pero sí tenemos que ver que están solicitándoles que se adhieran de una manera voluntaria con ciertas coerciones a un cuerpo que es en esencia militar. ¿En dónde vemos este movimiento? ¿En dónde vemos esta esencia militar? Los mandos homologados, las sanciones posibles con el nombre de restricciones, o las responsabilidades precisamente de las puestas a disposición que tendrán que hacer los elementos de los cuerpos civiles, a pesar de que la operatividad y los mandos, la misma legislación lo dice, que serán militares. Entonces sí vemos un trato discriminatorio y sobre todo en donde se implica la responsabilidad directamente a los cuerpos policiales. Y pues bueno, estamos dándole las prerrogativas nuevamente a las Fuerzas Armadas en la operatividad. Entonces creo que ahí existe el posible argumento por el cual no se atacaría la creación de la Guardia Nacional, pero sí la necesidad de que se adhiera de que se adhiera el elemento o en dado caso que se dé de baja por renuncia voluntaria. Creo que existe un problema con la renuncia voluntaria que se está llamando. No existe una renuncia voluntaria. Se les está solicitando que se adhieran a una corporación, insisto, que en esencia es militar y con ello se estarían atentando al artículo 1, al artículo 5 constitucional y a partir de ello, lógicamente, el 123, como lo hemos venido comentando. Y esto de manera histórica se puede ver, que se ha dado un trato desigual por las cuestiones de que desde el 60, que se incluyó el apartado B en el 123 constitucional, tenemos un trato separado, que se regirán por sus propias normas las Fuerzas Armadas y las policías. Entonces, si vemos desde ese momento cómo han venido siendo las prerrogativas que se crearon para Fuerzas Armadas, las prerrogativas que se hicieron para trabajadores y cómo se les excluye, veremos que siempre han tenido el conflicto de relegarlos en beneficios, de relegarlos de volverlos un grupo vulnerable, como lo hemos manifestado en varias ocasiones también. Y creo que esos argumentos históricos, más los creados por la nueva legislación para la Guardia Nacional, darían una posible acción, ya insisto, en sede nacional o internacional, al respecto de que no se les deba o no se les pueda obligar a incluirse o renunciar en la Guardia Nacional. Muy bien. Esta cuestión, maestro, estamos escuchando en redes sociales en ocasiones
en varios repetidos lugares, se está promoviendo un amparo indirecto frente al acuerdo de fecha es 28 de junio, Así es. en el que dicho acuerdo es discriminatorio porque la ley de la Guardia Nacional sí establece que los militares marinos de Armada que se integren en este nuevo agrupamiento tendrán o gozarán de las mismas prerrogativas y derechos que han venido gozando en su área, en su trabajo en la Sedena, en las fuerzas castrenses. Y a los policías federales no es así, tal pareciera que estábamos esperando este acuerdo para darnos cuenta de cuál iba a ser la condición en las que iba a ingresar fuerzas federales, Policía Federal concretamente, a esta Guardia Nacional. ¿Qué opinión te merece el amparo para efecto de que se les mantenga sus prestaciones tal cual están, en tanto cuanto se acaba de crear definitivamente la Guardia Nacional? Me parece interesante tener que promover estos, bueno, interesante, no de manera buena, la verdad, pero sí llama la atención que se tengan que promover estos amparos ad cautelam, precisamente en aras de que el gobierno federal mantenga o no mantenga su palabra respecto de cómo se hará la formación de estos cuerpos. Tenemos que ir a la norma, ¿no? A pesar de que ya hablamos del aspecto positivo y el aspecto deontológico de la situación, creo que sí tendríamos que ir a la norma y ver la necesidad de tener que promover este amparo por si la autoridad cumple o no cumple el homologar a todos los elementos que se vayan a incluir en la Guardia Nacional. Preocupa porque habla de la desconfianza que existe entre los elementos y el gobierno, ¿no? Habla de los trucos que se han jugado directamente desde los entramados gubernamentales al incluir política en las directrices de seguridad pública y en la formación de estos cuerpos. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado en cómo seguimos tratando a estos ciudadanos de segunda, como los hemos llamado en muchas ocasiones, ¿no? Cuidando los derechos de todos los demás ciudadanos. Tenemos que ver o entender históricamente si se les ha relegado en la historia del derecho contemporáneo, por qué esta sería la ocasión en la que se fueran a hacer las cosas diferente, ¿no? De eso, digo, el aspecto jurisdiccional lo tienes más que tratado, presidente, y sabemos que así lo han jugado durante el devenir histórico contemporáneo, ¿no? No se respetan esos derechos y se les vuelve a prometer en cada inicio y fin de campaña que esto va a cambiar, ¿no? Efectivamente. A mí no me deja de llamar una atención y quisiera acotarlo aquí a colación, a discusión. Vamos a comentarlo, no en aras de hacer leña del árbol caído, o hacer escarnio, o hacer alguna especie de especulación ahí malintencionada. La historia es la historia y necesitamos conocerla para poder entenderla y no cometer los mismos errores, ¿verdad? En 2006 se creó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero ¿qué pasó antes de esta ley? ¿Por qué desde 1960, maestro, ya había una exclusión del régimen laboral para los miembros del Ejército, Marina, Fuerza Aérea Armada y policías? ¿Por qué se nos olvidó crear en nuestro cuerpo de legisladores un régimen específico para policías? Se concentraron mucho en el régimen especial para las instituciones armadas. Se creó la ley del ISFAM, se crearon sus códigos militares, se creó toda una legislación y estructura académica, incluso juzgados militares, fuero militar, todo se enfocó. Ellos de alguna manera comprendieron la importancia de esta exclusión y para no estar en estado de tan indefensión, porque de por sí ya estaban excluidos desde entonces, los policías se han ido permaneciendo en el olvido. Políticamente, históricamente, las policías han funcionado como caja chica de los gobiernos municipales, caja chica del gobierno estatal y caja chica del gobierno federal. Es una dependencia de la que pueden hacer uso de los recursos indiscriminadamente para cuestiones de obra pública, de alumbrado, Claro. cuestiones diversas. Más allá de los recursos, tenemos que en 2003 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación respecto del uso del polígrafo en las evaluaciones de evaluación, de control y confianza en ese entonces,
se decía en la Constitución que los servidores públicos policiales tendrían que acreditar los exámenes, cumplir con los requisitos de permanencia, vaya. Sin embargo, este polígrafo, estos exámenes no estaban normados, no estaban normatizados, no había un cuerpo normativo que les diera un fundamento legal para existir. De ahí que deviene esta recomendación, y en 2006, durante el gobierno que encabezaba este país en 2006, se creó esta ley y se hizo un intento de lo que se puede decir un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así es. Se crearon las diversas disposiciones legales para darle legalidad a uno de los más polémicos exámenes de evaluación de los miembros de seguridad pública del país, como lo es el polígrafo. Así es. Me llama mucho la atención incluso de que un muchacho, presunto policía federal, ahí en redes sociales comentó que quería al expresidente Calderón como su líder sindical. A esta persona y a todo aquel que piense como él, lamento informarle que no es factible que los cuerpos de seguridad pública del país puedan a formar un sindicato. Aquel que les promueva o les venda esta idea, lamento yo desde mi punto muy personal, maestros, a lo que tú tengas tu mejor opinión, no es factible, no es legal, no es válido que ellos tengan este derecho, porque es un derecho eminentemente laboral. Entonces, si en el 2006 se creó esta ley, fue precisamente para legitimar los exámenes que de manera ilegal o inconstitucional se venían aplicando. Que dicho sea de paso, dichos exámenes pues carecen de un sustento científico. En el caso concreto del polígrafo, es un examen que carece de un rigor científico suficiente como para tenerlo como prueba plena dentro de un proceso jurisdiccional. Pero más aún allá, en la práctica jurisdiccional, nos encontramos que hay una desigualdad procesal. Es una desigualdad procesal que quiero acotar aquí para todos aquellos que estén interesados en conocer cuál es su situación, qué pasaría en dado caso de que te den de baja, llámate policía federal, estatal o municipal, ya sea con procedimiento sancionador, sin procedimiento sancionador, porque tenemos el caso de las policías, por ejemplo, aquí en Michoacán, que es muy común que llega el presidente o el director, ocupa la plaza o simplemente no le caes bien, ya no te quieren en el trabajo y mediante oficio decretan tu baja de la corporación sin mediar procedimiento alguno. Pero ¿qué pasaría si vivieras en un estado de legalidad y que el procedimiento fuera lo más ajustado a derecho y te dieran una igualdad procesal para hacer frente a este inicio de procedimiento, frente a este proceso de separación o remoción según sea el caso? Nos hemos encontrado con la triste realidad de que dichos exámenes no pueden ser sujetos a impugnación y que no cumple, ¿cómo se llama? La autoría de la prueba, no cumple no colma el debido proceso en el sentido de que no puede el elemento de seguridad pública, en primer lugar, en primer término, conocer cuáles son los parámetros, métodos, técnicas implementadas para su evaluación. No pueden saberlo porque en la mayoría de los casos dichos exámenes son tan confidenciales que no te los dan, nomás te dicen eres aprobado o no aprobado. Ahora bien, no puedes tú hacer frente a una prueba con una prueba de igual valía porque no conoces el parámetro, no sabes quién te evaluó, no tienes el pleno conocimiento de la expertise del evaluado, del agente que aplica la evaluación, no estás en igualdad de condiciones procesales para hacer frente al resultado que pudiera ser el fondo del asunto respecto de que si es o no es confiable o apto una persona para fungir como servidor público, lo que nos tendría como consecuencia, nos acarrearía una sentencia condenatoria en nuestro favor y en contra de la autoridad, en el que únicamente el Estado mexicano, llámese gobierno federal, estatal o municipal, será condenado a pagar una indemnización de 90 días de salario diario integrado, en el que se incluya desde luego todas sus prestaciones y todos los haberes dejados de percibir, emolumentos, contraprestaciones, dispendios, estipendios, bonos, gratificaciones, subversiones, dietas, cualquier forma de ingreso acreditado desde luego por el accionante, en sentencia tendrá que ser resarcido lo más ampliamente posible, porque si bien es cierto que el Estado mexicano privilegió el interés de muchos de tener seguridad pública con el derecho de pocos a la estabilidad en el empleo,
También es cierto que los actos administrativos de molestia y privativos no deben de ser dictados de manera ilegal, con procedimientos ilegales y con actos pocas de las veces fundados y debidamente motivados. Maestro. Así es. Pues solamente agregar, me parece totalmente cierto lo que concluyes, la explicación. Creo que más allá, creo que es un concentrado bastante interesante el que haces, licenciado, respecto de cuáles son las condiciones actuales positivas de la situación de los elementos de seguridad pública a nivel federal, estatal y municipal. Esas son las condiciones reales. Cierro con decir que creo que hace falta ver una revisión a la historia reciente de cómo se crea este problema. Y bueno, si en 48 que se da este convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación de la OIT, y a partir de ahí en 50 lo ratifica el gobierno mexicano, le pone reservas, las cuales tienen un criterio de razonabilidad pues realmente escaso, por no decir poco válido, y a partir de ahí en 60 se crea el apartado B constitucional, y empezamos con el conflicto de la segregación de los cuerpos policiales. Pues bueno, todo lo que venimos haciendo desde ese momento pues ha estado viciado de esta poca razón, ¿no? de estos ataques a los cuerpos policiales. ¿Cuál sería el mensaje que podemos dar? Revisión a este proceso, y a partir de ahí vamos viendo los tropiezos que se vinieron dando para empezar a arreglarlos. Uno de los caminos primordiales que tenemos que dar en este país para solucionar los problemas de seguridad pública es darle el lugar al elemento de seguridad pública. Mientras no se lo demos, nunca vamos a lograr esta identidad del elemento con la corporación y con ello con esta sociedad a la que pretendemos que cuide. Creo yo que ese es uno de los caminos que tenemos que tomar inmediatos, y los conflictos y los hechos que se están suscitando en este momento con la Policía Federal son una llamada de atención y de urgencia al gobierno federal a que tome cartas en el asunto de manera urgente. Esto puede detonar en un conflicto que no dimensionamos realmente las consecuencias que puede traer. Esto es a nivel general en el país. Necesitamos ponerle de verdad mucha atención a lo que está pasando. Es histórico que los elementos digan no vamos a trabajar. Tiene implicaciones muy grandes. Muchas gracias, maestro. Finalmente me permito cerrar con un abrazo fraterno a nuestro comandante Ramón Bernal García, presidente del Movimiento Nacional por la Seguridad y en Pro de la Justicia, quien ha depositado en nosotros su confianza para encabezar su movimiento en el territorio michoacano. De sabida sobra, él conoce las problemáticas que hemos vivido, pues defender a los policías cesados en un estado como Michoacán sí implica un deporte de alto riesgo, maestro. Deporte extremo. Deporte extremo. Les agradecemos mucho sus minutos con nosotros, esperemos haber sido lo suficientemente claros. De lo contrario, contáctenos, tenemos ahí información que quizá les pueda servir a los compañeros que se dedican a promover, a defender y a difundir los derechos humanos de las y los policías y sus familias, porque recordemos que los policías, atrás de cada policía siempre hay una familia, y debajo de cada uniforme hay un ser humano. Necesitamos sensibilizar a nuestros políticos y a nuestra sociedad. Los servidores públicos policiales también son seres humanos y también tienen derechos.